El día de hoy de cómo prepararnos para recibir la lluvia. Vamos a ver en el contexto bíblico del pasaje que tenemos de Primera de Reyes. Vamos a ver de la falta de lluvia como una maldición o como una llamada de atención de Dios hacia el pueblo. Porque usted está de acuerdo que cuando no llueve, pues las cosas no se da nada. Si no hay lluvia, el campo no produce, entonces los animales pues no tienen dónde alimentarse y muchas de las cosas se mueven en base a la alimentación. Entonces, si no hay alimentación, estamos en grandes problemas y ahorita ya estamos preocupados. Mucha gente está en esas compras de pánico, ¿verdad? Y las tlapalerías, las ferreteras están ofreciendo los tinacos y los tambos porque dicen que va a haber cortes de agua escalonados en la ciudad. Entonces, y muchos están como en una esquizofrenia. ¿Qué vamos a hacer 5 días sin agua? 5 días sin agua. Pues, ¿qué cree que el pueblo de Israel, en el contexto del pasaje del que vamos a hablar, llevaba 3 años y medio sin lluvia? O sea, si a nosotros nos cuesta trabajo imaginarnos 5 días sin agua aquí en la ciudad, imagínense, el pueblo de Israel llevaba 3 años y medio sin que lloviera. El profeta Elías, de alguna manera cansado de la situación del pueblo, de desobediencia, de idolatría, pide y ora a Dios para que la lluvia se suspenda. Y Dios escucha a Elías y por 3 años y medio no hay lluvia. Y después de 3 años y medio, Elías dice, pues voy a ver al rey Acab, que al rey Acab estaba, por cierto, en contra, no tanto en contra de Elías, sino en contra de Dios. Él había guiado al pueblo al desenfreno, él había guiado al pueblo en pos de otros dioses, en pos de otros ídolos. Pero el rey Acab le echa la culpa a Elías. ¿Suena familiar? Como que de repente le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros mismos provocamos, ¿no? La sequía realmente había sido provocada por el pueblo, pero Acab le está echando la culpa al profeta Elías, al profeta de Dios, de esa sequía. Y tienen un encuentro y en ese encuentro dicen, bueno, vamos a ver, tú andas promoviendo a otros dioses, tú andas promoviendo a Baal, pero yo digo que Jehová es el Señor. Y vamos ahora sí que viene un desafío para hacer un sacrificio y la consigna de Elías es el Dios que responda por medio del fuego, este es Dios. Entonces vamos a ver la historia, está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 20 al 40. Primera de Reyes 18, del 20 al 40, dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo
o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. La lluvia significa abundancia, bendición, prosperidad, fruto. Es decir, cuando hay lluvia todo florece, todo abunda. Tenemos las frutas para comer, los animales tienen hierba también para alimentarse. Es decir, lluvia es sinónimo de abundancia y de bendición. Por lo consiguiente, la falta de lluvia significa escasez, la falta de lluvia implica maldición, la falta de lluvia significa esterilidad, falta de fruto, falta de crecimiento. No había llovido por 3 años y medio. El pueblo está en una gran sequía, está en una necesidad terrible, que aún el rey Acab se han acabado los suministros de agua que él tenía y envía a uno de sus siervos a buscar dónde podía él abastecerse de agua, dónde podía encontrar agua. Y en este camino que iba, se encuentra el siervo del rey, se encuentra con el profeta Elías. Y viene al encuentro, finalmente arreglan un encuentro con el rey Acab para ver esta situación de la falta de lluvia. 3 años y medio sin lluvia, 3 años y medio sin que caiga el rocío. Y viene, vea el antecedente en Primera de Reyes capítulo 18, es el mismo capítulo que estamos leyendo, pero vea el versículo 17 al 19. Cuando el rey Acab vio al profeta Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Es decir, ¿a quién está culpando Acab? Al profeta Elías. Tú eres el que está trayendo esta maldición, tú eres el que está trayendo esta escasez en nuestra nación. Y él respondió, Elías le responde: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Elías dice: el responsable de esta situación eres tú. Es el pueblo que se ha alejado del Señor. Y lo que está respondiendo en sí Elías, la razón por la que no ha llovido, la razón por la que no ha caído rocío del cielo,
por lo menos nos habla de 3 razones. ¿Por qué estamos muchas veces nosotros en una sequía espiritual, en una sequía económica? ¿Por qué no vemos la bendición de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras finanzas y sobre nuestra familia? ¿Por qué no fluye la gracia de Dios sobre nosotros? ¿Por qué, por más que nos esforzamos y por más que hacemos, estamos viviendo una sequía espiritual, estamos viviendo sequías económicas, estamos viviendo una situación de infertilidad, de desesperación? Y dice el profeta Elías: hay por lo menos 3 cosas por las cuales no ha llovido. Hay por lo menos 3 razones por las cuales la gracia de Dios, la bendición de Dios no se ha derramado sobre ti y sobre tu pueblo. Y que quizá valdría la pena considerar nosotros si no pudiéramos tener algo que ver con estas razones de por qué no hay lluvia. En primer lugar, la desobediencia. Dice el versículo 18, él respondió, el profeta Elías le dice: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque han dejado los mandamientos del Señor. Es decir, se han olvidado de Dios. Han querido vivir la vida a su manera y han dejado de lado los mandamientos, las ordenanzas de Dios. Y cuando no vivimos de acuerdo a las ordenanzas de Dios, es inevitable que vengan a nuestra vida y a nuestra familia crisis y dificultades, porque no estamos viviendo conforme a los mandamientos de Dios. ¿Usted está de acuerdo que cuando usted recibe un aparato, algún electrónico, viene con un manual y una garantía de que ese aparato va a funcionar bien y va a tener su desempeño óptimo si usted sigue ese manual y las instrucciones? Usted tiene una garantía, ¿sí o no? Pero también hay cláusulas dentro de ese manual, de esa garantía, que dice: esta garantía no es válida en caso de... Y resulta que nosotros queremos vivir la vida a nuestra manera y hacer las cosas a nuestro antojo, y queremos que la garantía de Dios, las promesas de Dios se validen en nuestra vida, cuando no hemos seguido las instrucciones, cuando no hemos seguido el manual al pie de la letra. Entonces muchas de las veces las cosas fallan o no nos salen bien porque nosotros no nos apegamos al manual, a los mandamientos de Dios. Es decir, lo que le está diciendo el profeta Elías al rey Acab es: tú te has apartado de los mandamientos de Dios. La sequía, la falta de lluvia, la falta de bendición no ha venido por mi culpa, ha venido porque tú te has apartado de los mandamientos de Dios, los has dejado de lado. Y número 2, dice el versículo 18: has dejado los mandamientos de Jehová y has seguido a los Baales. Es decir, la segunda causa de la falta de lluvia es la idolatría. Idolatría no solamente tiene que ver con aquellos ídolos de barro, de madera, de metal. La idolatría tiene que ver con aquellas cosas o personas, ocupaciones o situaciones que le dan el primer lugar en nuestra vida antes que a Dios. Aún cosas que parecieran no ser tan malas, aún cosas como un deporte, una serie, una afición, es algo que me llama la atención, que digo: oye, no estoy dañando a nadie, no estoy lastimando a nadie, pero en cuanto está ocupando primer lugar en tu vida y está quitándole el lugar que a Dios le pertenece, eso es idolatría. Cuando tú enfocas y veneras y adoras algo más que al Señor, eso también es idolatría. Y eso impide la bendición de Dios sobre nuestra vida. Eso detiene la lluvia de nuestras vidas. El doble ánimo, dice el versículo 21, acercándose Elías al pueblo, el rey Acab convoca a todo el pueblo para tener esa confrontación y decidir por medio del sacrificio que iban a presentar quién es el Dios verdadero. Cuando está el pueblo reunido, dice el versículo 21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. El doble ánimo es cuando tú no tomas una decisión firme. El pueblo de Israel estaba como que de repente
y buscaba a Dios, pero de repente como que Dios se tardaba o no respondía en la manera que ellos esperaban, y entonces iban en pos del otro Dios, de Baal, a pedirle a Baal, y estaban así entre Jehová y Baal, el doble ánimo. Si cuando no tenemos nosotros una firmeza en lo que hemos creído en el Señor, en lo que has aprendido acerca de Dios, y estás buscando por ahí respuestas para tu necesidad, y estás dejando de lado a Dios, pero de repente vienes y regresas y vas y vienes, esa tibieza espiritual, esa inseguridad espiritual, esa falta de claridad en tu decisión, en tu determinación, es también una razón por la cual la lluvia no viene a nuestra vida, la bendición no viene a nuestra vida. Y Elías le dice al pueblo, ya déjense de cosas. O sea, si vas a seguir a Dios, síganle. O sea, pero si van a seguir al Señor, solamente al Señor y enfóquense en Él. Pero si quieren ir en pos de Baal, está bien. Pero no anden de un lado para otro. No estés en esa indeterminación, no estés en esa inseguridad, en ese doble ánimo. Si has decidido seguir al Señor, síguele. Si has decidido seguir a Dios, adelante. Pero no estés en el doble ánimo. Tienes que tomar una decisión firme de a quién vas a seguir. Y el pueblo está ahí. Dice, no, están claudicando entre dos pensamientos. Decídanse y defínanse. Porque la falta de definición trae a escasez y trae falta de lluvia a nuestra vida. Son las razones que le da a Elías al rey Acab de por qué la lluvia no ha venido. Son las razones por las cuales a veces no vemos la bendición de Dios fluyendo en plenitud en nuestra vida. Por la desobediencia, por la idolatría, por el doble ánimo. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para recibir la lluvia? Si nosotros estamos viviendo tiempos de escasez, si nosotros estamos viviendo tiempos de crisis, si nosotros estamos como el pueblo de Israel, puede imaginarse 3 años y medio sin lluvia. Lo poco que hay se empieza a consumir. Si había algo guardado en el granero, si había algo guardado en la despensa, poco a poco se va racionando hasta que ya no hay nada. Pues si no hay lluvia, no hay siembra. ¿De dónde cosechamos el maíz, el trigo? ¿De dónde se alimentan los peces, las aves, las bestias del campo? ¿De dónde? Si no hay hierba. Es decir, hay una escasez generalizada. Pero ¿cómo nosotros podemos entonces revertir esa situación? Y cómo Elías nos va a mostrarle al pueblo. Él tiene a todo el pueblo reunido para mostrarles algunos principios. Y vamos a ver cómo Elías hace algunas cosas que nos parecen extrañas, pero que son simbólicas acerca de cómo provocar a Dios para que nuevamente la lluvia, su bendición se derrame sobre nuestras vidas. Elías va a hacer cosas que no parecen tener ningún sentido para el pueblo, pero que para nosotros son principios espirituales que nos van a enseñar verdades y que atraen la atención y la bendición de Dios sobre nosotros si nosotros los ponemos en práctica. En primer lugar, ¿qué hacer para que la lluvia venga? ¿Qué hacer para que la bendición fluya en nuestras vidas? Número 1, tiene usted que estar dispuesto a hacer un sacrificio. Lo que propone Elías a los profetas de Baal y al rey Acab es hacer un sacrificio. En versículo 25 dice, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primeros, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y después dice, yo también tomaré uno. Lo primero que tenemos que estar dispuestos es hacer un sacrificio. Hay 450 profetas de Baal y está solo Elías. Ahora, los profetas de Baal no iban a ayudar a Elías a sacrificar ese buey. Ellos eran 450. Para matar un buey no implica ningún esfuerzo. Pero matar una res, una persona sola, degollarlo y hacer, es complicado.
Si con trabajos, ¿quiénes han matado una gallina? Que la hayan matado usted, así viva y la hayan agarrado. Bueno, el primer sacrificio es atrapar la gallina, ¿no? El primer sacrificio es atrapar la gallina. Ellas no están ahí como diciendo, aquí estoy lista para cuando quieran. Hay que correr detrás de la gallina. Después, bueno, agarrarla y hay que tener corazón, ¿no? Para torcerle el pescuezo o para mocharle la cabeza. Y bueno, viene todo el desplumar, el abrir. Mi abuelita mataba puercos. Y o sea, eso de matar puercos se ve como muy sencillo, ¿no? Pero tiene ciencia, tiene su ciencia. Había un señor en la cuadra, don Periquito. Don Periquito siempre pasaba con un casco de construcción y pasaba cantando ahí su canción, haciendo eco con el casco. Y un día iban a hacer los 15 años de su hija y están en los preparativos y dicen, pues vamos a hacer unas carnitas. Y dice la esposa, los hijos, dice, pues háblale a fulano de tal que es bueno para matar puercos. Y él dice, pues ni que fuera tanta ciencia matar un puerco, ¿qué no lo puedo matar yo? Y ahí está, le agarraron el puerco y ahí está él queriendo matar el puerco. Ustedes saben que para matar el puerco se necesita un cuchillo especial. Y hay un lugar donde está el corazón. Le digo, yo lo sé por mi abuela. Ella, yo la veía que le torcía la mano, le ponía el cuerpo encima y la metía en un lugar preciso. Ahora, don Periquito no sabía eso. Y él empieza a agarrar al puerco. A cuchilladas. El puerco empieza a gritar, empieza a desesperarse. Y se intenta escapar, lo vuelven a agarrar por ahí. Y don Periquito, ya enojado, agarra y le echa gasolina y lo prende. Tú puedes imaginarse en la calle, todos, el puerco, y va el puerco encendido ahí y nadie lo quiere agarrar. Nadie lo quiere agarrar. Finalmente lo medio hacen regresar y regresa. Ya un poco apagado, agarra a don Periquito y con el marro le empieza a pegar en la cabeza. O sea, si matar un puerco no es cosa sencilla, no es cosa que tú puedas hacer, échamelo, igual que los chivos, no los cuelgan de cierta manera los borregos. O sea, hay toda una ciencia en eso. Ahora, matar una res implicaba un esfuerzo físico, un desgaste físico tremendo. Tú no vas a poder ver la bendición de Dios si no estás dispuesto a hacer ningún esfuerzo por acercarte a Él. Es decir, si tú ves el día nublado, domingo en la mañana, y dices, ¿será que voy a la iglesia? Me preguntaba Chava llegando, oye, vaya que te animaste a venir al culto. Le digo, lo estaba pensando porque empezó a chispear. Yo vivo aquí al lado, ¿verdad? Pero le digo, lo estaba pensando. Es decir, si no estamos dispuestos a hacer un sacrificio, si no estamos dispuestos a de verdad tomar tiempo para buscar la presencia de Dios, no esperemos que la lluvia de bendición venga. No esperemos que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida. Es muy cómodo estar en casa. Les decía, se antoja un chocolate y ahora que está el pan de muerto ya llegan, se antoja muchísimo en lugar de estar viniendo y escuchar al pastor también de repente tirándonos unas indirectas. Pero es parte de nuestro esfuerzo, es parte de nuestro sacrificio. Hay gente que viene desde muy lejos, viene gente de Parres, ha estado viniendo gente de Tres Marías, de Topilejo. Yo sé que implica un esfuerzo, yo sé que implica un sacrificio, yo sé que hay muchas cosas que tenemos por hacer, pero ese esfuerzo que nosotros hacemos por buscar de Dios y por acercarnos a Él, ese sacrificio vale la pena. Ese sacrificio está llamando la atención de Dios. Ese sacrificio y ese esfuerzo que damos por el Señor están captando el corazón de Dios para que la lluvia empiece a derramarse en nuestra vida. Número 2, para recibir la lluvia no solamente tenemos que estar dispuestos a hacer un sacrificio, pero tenemos que arreglar el altar. Versículo 30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Estaba arruinado. Hace unos días nuestro hermano Mario nos compartió un estudio sobre el altar. ¿Recuerdan? Arreglar el altar del Señor. Ahora, dice la escritura que cuando Elías acerca al pueblo, él empieza a arreglar el altar que estaba en ruinas. ¿Por qué estaba en ruinas el altar? El altar de Dios. No lo ocupaban. O sea, hacía tiempo que en ese altar que estaba dedicado a Dios se habían olvidado del Señor. ¿Qué es un altar? Un altar es un lugar, primero es un lugar de sacrificio, un lugar de encuentro con el Señor. Y sabes que muchas veces no vemos la bendición de Dios porque nuestro altar está en ruina. En primer lugar, la presencia de ese altar significa que hubo un tiempo en que ese altar tenía un uso cotidiano, pero que conforme pasaron los días, los meses, los años, ese altar quedó en el olvido. Me suena a muchos creyentes que empezaron bien su vida cristiana, que empezaron fieles en el Señor, que empezaron, voy a orar, voy a leer mi Biblia, voy a estar constante buscando de Dios, pero que poco a poco los afanes del mundo, que tú quieras, dejó ese altar olvidado. Queremos ver la provisión de Dios, queremos que Dios derrame lluvia sobre nosotros, pero nuestro altar personal, nuestro altar familiar está en ruinas. Es decir, ¿hace cuánto tiempo que tú no vas y buscas la presencia de Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tú no tienes esa comunión con Dios como la tenías cuando empezaste? Como cuando ese primer amor, cuando nosotros conocemos del Señor, nos enamoramos, nos apasionamos y es nuestro anhelo estar en su presencia. Pero poco a poco nos vamos olvidando y como que nos vamos enfriando y ese altar está en ruinas. Y si queremos ver lluvia y si queremos ver la bendición de Dios en nuestra vida, tenemos que volver al altar del Señor y tenemos que volver a reconstruirlo. Es decir, ese fuego, esa pasión, esa constancia con la que buscábamos nosotros al Señor, con la que orábamos y leíamos su palabra, tenemos que retomarlo y reconstruir el altar del Señor. No va a venir lluvia si nuestro altar está en ruina, si nuestra vida espiritual está seca, si hemos caído en la monotonía, si nos hemos conformado con escuchar la predicación domingo por la mañana. No sucederá. El fuego de Dios, la presencia de Dios no descenderá si nosotros no arreglamos nuestro altar. Y lo primero que hace Elías es, viene y llama al pueblo y empieza a arreglar el altar del Señor. Y lo primero que tendríamos que hacer nosotros también es buscar restaurar nuestra comunión con Dios, es buscar reavivar el fuego de Dios en nuestras vidas mediante el altar, mediante esa comunión constante con el Señor. Arregló el altar. Número 3. Debe profundizar en su relación con Dios. Versículo 32 dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová y después hizo una zanja alrededor del altar. Digo que hace cosas Elías que, o sea, ¿para qué tanto rollo, no? O sea, pone la leña y pone la res en la leña y que descienda el fuego. Pero ¿para qué hace Elías todas estas cosas? Dice que empieza a cavar una zanja alrededor. Escarbar una zanja alrededor. ¿Sabes qué significa el cavar la zanja? Significa profundidad. No va a haber bendición de Dios sobre nosotros si tú no estás dispuesto a profundizar en tu relación con Dios.
Muchos de nosotros andamos por la superficie nada más. Muchos de nosotros nos conformamos con el menor esfuerzo posible. Ahí la voy llevando. No estoy muy apegado a la oración. No soy muy dado a orar. No soy muy dado a leer la Biblia. Pero ahí la llevo. Cavar la zanja implica el hecho de hacer algo que profundice, algo que vaya más adentro. Las bendiciones de Dios vienen para los que están dispuestos a ir mar adentro. Cuando nuestro Señor Jesús se encuentra con Pedro y los demás compañeros en la barca, con Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, ellos están en la orilla porque Jesús había predicado a la gente. Pero cuando Él quiere hacer el milagro, no lo deja en la orilla, sino que le dice, boga mar adentro. ¿Por qué es mar adentro? Porque es en esa comunión profunda con Dios donde las cosas van a suceder. Mario ha estado compartiendo algunas cosas también los miércoles en este pasaje cuando el río que sale del templo, las aguas salutíferas le llaman, las aguas de sanidad, que hay un momento en que las aguas están te llegan a los pies, a las rodillas, y donde viene a ocurrir lo extraordinario es cuando tú puedes meterte en ese río y ese río te cubre, las aguas de la gloria de Dios te cubren. Es decir, las cosas espectaculares y maravillosas en nuestra vida no van a ocurrir si nosotros no profundizamos, si nosotros no nos metemos más a fondo con Dios, más buscar de la presencia de Dios. Tenemos que cavar una zanja, tenemos que profundizar en nuestra comunión con Dios. La bendición de Dios vendrá de una manera especial y sobreabundante si estamos dispuestos a ir más profundo en nuestra comunión con Dios. Cavó una zanja y sigue diciendo el versículo 32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Grano, semilla. O sea, ¿qué cosas locas hace Elías, no? Pero nos quiere enseñar algo, y ese es otro principio, ese principio de la siembra. ¿Para qué es el grano? ¿Para qué es la semilla? ¿Qué implica la acción de poner semilla? Implica siembra. ¿Sabes que muchos de nosotros no recibimos porque no aplicamos este principio en nuestra vida, el principio de la siembra? Si nos gusta recibir, si nos gusta, queremos buena alabanza, queremos buena palabra, pero de nosotros para el Señor no estamos dispuestos a dar nada. Siembra, la semilla simboliza siembra, lo que tú das, lo que tú pones en el reino de Dios. La siembra, el apóstol Pablo la asemeja con nuestros recursos financieros puestos en las manos de Dios. Y dice que el que siembra escasamente también segará. Pero que siembra abundantemente cosechará. Y al hablar de siembra, está hablando de lo que estamos nosotros dispuestos a entregar. Los granos, los cereales también, en el contexto de Israel, era un tipo de ofrenda que se ofrecía a Dios. Era algo que se daba a Dios. Porque esa semilla representaba el fruto de nuestro trabajo. Cuando no había el papel moneda o no existía todavía la moneda corriente como conocíamos. ¿Tú estás de acuerdo? Tenemos el antecedente aún en nuestros países, ¿no? Que el trueque se hacía con el cacao. El cacao era la moneda. La semilla del cacao era la moneda en vigor. Entonces, ¿por qué no llevan billetes? ¿Por qué no llevan monedas? No había. Lo que se consideraba como dinero era el grano, era la semilla. ¿Estás de acuerdo entonces que cuando Elías va a ofrecer el sacrificio a Dios, se preocupa también por ofrecer semilla, por ofrecer siembra? Es decir, los recursos económicos también cuentan en que la bendición de Dios venga o no venga sobre nuestras vidas. Cuando nosotros no entendemos este principio, no vamos a recibir bendición sobre nosotros.
Elías está enseñando esto. Él sabe que todo el pueblo está viendo. Y cuando nosotros nos justificamos y cuando a nuestra ofrenda, a nuestro sacrificio a Dios le falta semilla, el fuego no va a venir y la lluvia no va a descender. Tenemos que aprender principios del reino. Tenemos que aprender principios que nos está enseñando Elías y a todo el pueblo. Siembre, ponga grano, ponga semilla. Nuestro sacrificio, nuestra ofrenda a Dios debe llevar también grano, debe llevar también la parte económica que nosotros queremos ver reflejada en nuestra vida de la bendición de Dios. Tiene que sembrarse ese grano, esa semilla tiene que ponerse. Muchos de nosotros no vemos a la gloria de Dios y seguimos en sequía financiera, en sequía económica, porque no hemos metido la medida de grano, de semilla, que simboliza nuestros recursos económicos, que simboliza nuestro dinero en la obra de Dios, en el servicio del reino. Practique el principio de la siembra. Usted tiene que aprender a sembrar si quiere ver la gloria de Dios en su vida. Tiene que ser un sembrador. Número 5. ¿Qué más hace Elías para que venga la lluvia? Número 5, versículo 34. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua. ¿Cuántos cántaros? 4. Y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Ya no eran 4, ¿cuántos eran? 8. Primero pidió 4 cántaros y luego dijo háganlo otra vez. ¿Cuántos pidió otra vez? ¿Cuántos llevamos? 8, ok. Pero luego dijo aún háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. ¿Cuántos cántaros tenemos? 12 cántaros de agua. Oye, pero si no ha llovido por 3 años y medio, no ha llovido por 3 años y medio, ¿qué te pasa, Elías? Te falta un tornillo, estás mal de la cabeza, no tenemos agua. Y tú pides 4 cántaros. Y tú pides después otros 4 y después pides otros 4. Atrévase a pedir lo imposible de Dios. Es que mi esposo no va a cambiar, es que mi hijo no entiende, es que pida lo imposible. Y verá la provisión. ¿Sabes qué? Muchas veces no recibimos porque nosotros no pedimos con fe. No porque Dios no pueda hacer las cosas. Dios puede aún dar agua de la peña. Recuerda cuando Moisés y el pueblo iban caminando por el desierto, no tenían agua para beber. El Señor le dice a Moisés, toca la peña. Y Moisés golpeó la peña y salió agua. Es decir, muchas veces lo que detiene de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida es porque nosotros no tenemos fe para pedir. Y atrévase a pedir, pero a pedir con fe, atrévase a pedir en grande. ¿De dónde iban a sacar algo? ¿Quién sabe? Pero Dios hizo provisión para que hubiera 12 cántaros de agua para el sacrificio. Elías es un hombre de fe. Dice la escritura en el libro de Santiago que Elías era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, pero pidió con fe. Pidió para que no lloviera y no llovió. Después pidió para que lloviera y llovió. Pidió 12 cántaros y Dios le dio. Pida con fe. Pida por su economía, pida por su salud, pida por sus finanzas, pida con fe, pida por su familia, pero pida con fe. Es un principio del reino también. Nosotros debemos de aprender a pedir aún en las cosas que parecen imposibles. ¿De dónde vamos a sacar agua? Llevamos 3 años y medio de sequía. Lo que más necesitamos y lo que más nos falta, y te aseguro que lo más valioso en ese momento era el agua, ¿sí o no? Estuve en Acapulco cuando Ingrid y Manuel, y un garrafón de agua que normalmente te costaba de 10 a 12 pesos,
En esos días que se escaseó el agua, y estamos hablando de una semana, el valor de ese garrafón llegó a 120 pesos. ¿Imaginas cuánto valía? Si es que alguien tenía. Pero tú debes de aprender estos principios del reino y a pedir con fe. A pedir con fe. Pidió 12 cántaros de agua. Los demás estaban quizá pensando que Elías estaba loco, pero Elías estaba confiando en la provisión de Dios y por eso pide. Y por eso tenemos que aprender nosotros también a orar con fe. Tenemos que eliminar los enemigos de nuestra fe. Los enemigos de nuestra fe. Número 6. ¿Qué hace Elías? Versículo 40. Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y ahí los degolló. Puede parecer, o parece muy cruel, ¿no? Pues ya estaba encarrerado mi hermano Elías, ¿no? Ya había tasajeado la res, ya había metido cuchillo por aquí y por allá. Pues ¿qué me duran estos profetas? Agárrenmelos y pónganmelos allí y los degolló. Pero ¿sabes qué representan los profetas de Baal? Todo aquello que se opone a tu comunión con Dios. Porque estos profetas son los que habían guiado al pueblo, alejado al pueblo del Señor, y lo habían guiado hacia los Baales, lo habían guiado hacia los dioses extraños, hacia aquellos ídolos. De alguna forma estos profetas representaban una amenaza si quedaban con vida, porque podrían tener la tendencia de hacer volver al pueblo a la idolatría, al pecado, a la desobediencia. Nosotros tenemos que ser radicales cuando tomamos decisiones firmes con Dios. Si hay algo que estorba nuestra comunión con Dios, alguna relación, algún hábito, algo que está impidiendo una comunión total y plena con Dios, que nos está alejando de Dios, debemos de tomar decisiones firmes, de degollarlos, de darles cuello, de decir: hasta hoy termina esta relación. Ya no voy a continuar con esta situación, con este problema que está estorbando en mi comunión con Dios. Pero tenemos que ser tan radicales de estar dispuestos, como dicen por ahí, a cortar por lo sano, a terminar, a eliminar de nuestra vida esas cosas que sabemos que estorban en nuestra comunión con Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres con esa determinación de decir: esto me está dañando, o esto puede estorbar en mi comunión con Dios, o esto me está alejando de Dios, esto me está quitando el tiempo que yo podría ocupar para el Señor, y cortarle el cuello. Hay principios del reino que no vemos la gloria de Dios, porque a veces le damos consentimiento. Ay, pobrecitos los profetas de Baal, ¿verdad? Pues ya total, ya demostramos quién es Dios. No, pero Elías sabía que si los dejaba con vida, ellos podrían volver a incitar al pueblo a volver atrás. ¿Sabes que hay relaciones que si no las cortas tajantemente, van a estar ahí sobre de ti, presionándote, aún a veces amistades que tú sabes que no te llevan a lo bueno, que te están alejando de Dios? Tú tienes que aprender a cortar con ellos. No vayas a cortarles el cuello, por favor. Pero estamos hablando de terminar relaciones, de terminar situaciones, de hacer a un lado esas cosas que no nos edifican y que no nos ayudan. Tenemos que ser firmes en nuestras decisiones, tenemos que ser tajantes en algunas decisiones que tenemos que tomar. Todo aquello que se opone a nuestra adoración a Dios, todo aquello que se opone a nuestra relación con Dios, tenemos que tener la sabiduría y el carácter para decir: corto con ello, porque no me edifica, porque no me bendice y porque no me ayuda en mi comunión con Dios. Y ¿sabe qué? Tiene que aprender a hablar con fe. Dice el versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, bueno, después que viene fuego del cielo y quema la ofrenda, vamos a leer esta parte, me gusta, versículo 36 al 38. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea
hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Se da cuenta? Es interesante cómo Elías, ¿recuerda que hicieron los profetas de Baal? Empezaron a danzar, dice que danzaban alrededor del sacrificio, danzaban y ya se cansaron de danzar y después se estaban cortando, ¿no? Para que chorreara sangre. Ahora, hermano, pastor está diciendo que la danza no es buena. El problema no es si danzas, sino a quién le danzas. Ellos le estaban danzando a Baal. Ahora, tampoco el que dances hace una diferencia. Ni si danzas estás bien, ni si no danzas estás, o sea, si danzas, eso es muy aparte, ¿no? De lo que el Señor te mueva a hacer. Pero hay algo. El secreto de Elías estaba no en lo exterior, no en lo que hacía. A mí me da de repente por danzar y danzo, pero no es como una norma, no, ni una ley. Tengo el gozo del Señor y a veces lo expreso de esa manera. Y a veces estoy ahí escuchando, quebrantado y derramando lágrimas. O sea, no es una situación por la que hay que discutir. Pero el hecho es que a veces nosotros olvidamos los principios. Y si algo movió el corazón de Dios hacia la petición de Elías, no era tanto el frenesí que él demostraba, sino que hay un secreto de Elías. Vea el versículo 15 de Primera Reyes, estamos terminando. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que me mostraré a él. Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Es decir, el secreto de Elías era que él estaba en la presencia de Dios, una comunión constante con Dios, no una comunión para situaciones de emergencia como muchos de nosotros a veces hacemos. Nos olvidamos de Dios todo el tiempo posible hasta que vienen las crisis, entonces buscamos la presencia de Dios. Pero Elías tenía esa costumbre, era su pan diario buscar la presencia de Dios. Por eso cuando viene el momento de crisis, él no tiene que hacer nada extraordinario, nada. La oración que hace es tan sencilla. Son 30 segundos en lo que se podría decir esta oración, mientras que los profetas de Baal llevan más todo el día dando vueltas y gritando y saltando. No que esté mal cuando nosotros hacemos estas expresiones de adoración hacia Dios, pero que cuando hacemos esto, si no hay presencia de Dios, si no hay comunión con Dios, todo lo que digas y lo que hagas, los gritos, los brincos, no van a servir de nada, no van a cautivar el corazón de Dios, porque lo que cautiva el corazón de Dios es nuestra comunión íntima de día con día a Él. Y por eso podemos pararnos en algún momento de nuestra vida como Elías y decir en esa situación: Señor, respóndeme, muestra tu gloria. Y sin hacer más que esas cosas que él vino haciendo previamente, y hace esa oración a Dios y cae fuego del cielo. El hablar con fe nace de nuestra comunión con Dios, nace de nuestro conocimiento de Dios, de quién es Él y de lo que es capaz de hacer en nuestra vida. Pero más aún, dice el versículo 41, no había llovido por 3 años y medio, y dice el versículo 41, entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías está oyendo una lluvia grande, pero nadie más la está oyendo y la está viendo, pero él está hablando en fe. Fíjate cómo dicen los siguientes versículos, el 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro sobre las rodillas, entre las rodillas, y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada.
Pero Elías está creyendo lo que Dios le ha dicho, que va a llover. Pero no, él está escuchando. Nadie más escucha la lluvia, pero él la escucha. Nadie más ve la nube, pero él la ve. El criado regresa diciendo, manda a Elías, a su criado, a mirar hacia el mar, y dice, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez, versículo 44, dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él le dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. El siervo solamente vio, después de 7 veces vio solamente una nube como el tamaño de la palma de una mano. ¿Sabes que hay mucha gente que te va a decir, yo no veo nada? Tú dices que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Tú dices que Dios va a hacer un milagro en tu persona. Tú dices que Dios va a hacer un milagro en tu salud. Tú dices que Dios va a hacer un milagro en tus finanzas, pero yo no veo nada. ¿Y qué vas a hacer? Oh, Dios se equivocó. Elías tiene la convicción y dice, va a llover porque Dios lo dijo. Va a llover porque Dios dio su palabra y Dios siempre cumple su palabra. Él habla con fe aunque no se ve nada, porque la fe es eso precisamente, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Los demás no lo veían, pero él ya escuchaba. Él ya veía la lluvia. Los demás te van a decir, no pasa nada. No ocurre nada, no veo cambio en mi vida, no veo cambio en mi familia. De ese cambio que se habló, de esa transformación, de esa mejora en mis finanzas, de esa mejora en mi salud, no veo nada. Pero Elías habla con fe y cree en la promesa de Dios a pesar de que los demás no ven nada. Eso es la fe. Decir, creo que Dios va a cumplir lo que prometió en mi vida. Aunque no vea nada, aunque los demás no estén viendo nada, pero yo lo veo y lo creo por fe. Y lo hablo y lo declaro por fe que Dios puede hacer lo que Él dijo que iba a hacer. En algún momento vamos a hablar de esto de las declaraciones de fe, ¿no? Porque hay unas corrientes por ahí de que dicen hablar con fe y dicen, por ejemplo, no, declara, te dio cáncer, ¿no? Y dicen, declara que no tienes cáncer. Declara que no tienes cáncer. La verdadera fe, la fe bíblica no hace eso. No te engaña sobre tu situación real. Pero la verdadera fe dice, ok, tengo cáncer. Aquí está el dictamen médico. Pero tengo un Dios que puede sanar el cáncer. Tengo un Dios que puede sanar mi enfermedad. Si estoy en una crisis económica, están los requerimientos aquí de las casas a donde debo. Pero tengo un Dios que suple todas mis necesidades con riquezas en gloria. No confundas, declarar en fe no significa negar nuestra realidad, pero afirmar que sobre esa realidad que pesa sobre nuestra vida hay un Dios glorioso, hay un Dios de poder que puede hacer los milagros más extraordinarios, aunque para nosotros parezca imposible. La gloria de Dios puede manifestarse aún en medio de nuestras crisis, nuestras necesidades y nuestra enfermedad. Tengo fe en ese Dios. Creo en ese Dios y creo que las ventanas de los cielos se pueden abrir para derramar bendiciones sobreabundantes sobre cada uno de nosotros si estamos dispuestos a seguir estos principios. Tenemos que arreglar nuestro altar, tenemos que volver a nuestra comunión con Dios, tenemos que volver a esa búsqueda del Señor insistente, tenemos que estar dispuestos a hacer ese sacrificio, a dar un paso más en nuestra búsqueda de Dios. Tenemos que profundizar en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Tenemos que llevar semilla, tenemos que aprender a sembrar en el Señor.
Tenemos que aprender a pedir cosas que humanamente parecen imposibles y hacer a un lado las cosas que estorban, eliminar a los enemigos de nuestra fe, hacer a un lado las cosas que estorban en nuestra comunión con Dios y empezar a hablar en fe, empezar a exaltar la grandeza de Dios. Sobre mi dificultad y sobre mi problema hay un Dios más grande aún, hay un Dios todopoderoso que es capaz de transformar mi realidad y de cambiar mis circunstancias y de traer bendición y de hacer que la lluvia se derrame abundantemente sobre mi vida. Vamos a ponernos de pie. Acab le dice, el rey Acab le dice al profeta Elías: tú eres el culpable de que no esté lloviendo, tú eres el culpable de esta crisis en la que nos encontramos. Tú tienes la culpa de los problemas que estamos pasando como nación. Le dice Elías: no, eres tú. Tú que te has alejado de los mandamientos de Dios. Tú que has cambiado a Dios por otras cosas. Tú que le has dado prioridad a otras situaciones antes que a Dios. Tú eres el culpable. Porque vives en la indecisión, porque no te defines por Dios. Vas y vienes y no te afirmas en los caminos del Señor. Tú eres el culpable. Y quizá tendríamos que evaluar nuestra vida y decir: ¿qué tanto he provocado yo las crisis en mi vida? ¿Qué tanto soy yo culpable de esta situación difícil que hoy estoy viviendo? Y poder con honestidad decir, venir delante del Señor, decirle: quiero que las cosas cambien. Quiero que mandes tu lluvia sobre mi vida. Quiero que mandes tu bendición sobre mi familia, sobre mis finanzas. Estoy dispuesto a arreglar el altar. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios necesarios. Estoy dispuesto a profundizar en mi relación contigo, a sembrar, a llevar semilla. Voy a pedir con fe. Voy a pedir creyendo. Voy a mirar más allá de mi realidad. Voy a mirar a tu gloria, a tu poder y tu majestad. Y voy a hablar con fe. Quiero ver tu gloria descendiendo sobre mi vida.
gracias por tu palabra. Y te pedimos que tu lluvia, Señor, tu lluvia de bendición, tu lluvia de gracia, se derrame sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a dar los pasos necesarios. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta cada situación, cada circunstancia. Aquellas cosas, Señor, que provocan la lluvia. Aquellas cosas, Señor, que cautivan tu corazón y que mueven, Señor, a que tu gracia, a que tu amor se derrame sobre nosotros. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.